Buenas tardes amigos y amigas de este su programa del arte del artista. Por hoy le estaremos llevando la segunda parte de la exposición de las edades del hombre que se estuvo celebrando en Cuéllar entre Segovia y Valladolid. Así que disfrútenla. Capítulo 2. Infigura, para ejemplo. La historia sagrada de Israel y nuestra historia profana. La iglesia mudéjar de San Martín, en el centro mismo de la villa medieval, mezcla en su construcción las características del románico y del arte islámico hispano, utilizando el ladrillo y la mampostería. Por su puerta norte, nos adentramos en el segundo tramo de la exposición. Recordamos aquí la Pascua de Israel, el Éxodo, la liberación del pueblo de la opresión. La serie de óleos sobre cobre del taller de Franz Franken II, procedentes de la Catedral de Segovia, narran plásticamente la secuencia del Éxodo, el paso del Mar Rojo, la recogida del maná, el agua que brota de la roca del Horeb, la adoración del becerro de oro, la serpiente de bronce colocada sobre un mástil. En todas estas acciones se hace presente la rebeldía del pueblo, que murmura una y otra vez, pero también la misericordia de Dios, que una y otra vez socorre a su pueblo. La figura de Moisés en la escultura de Manuel Bahamonte, proveniente de Dueñas, muestra las tablas de la ley, el camino señalado por Dios a su pueblo y el bastón con la serpiente de bronce que evoca las palabras de Jesús. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Otra escultura de Moisés realizada por Felipe Bigarni para el retablo mayor de la Catedral de Valencia muestra a un hombre paciente que sostiene las tablas de la ley con los mandamientos referidos a Dios a nuestra izquierda y los referidos al prójimo al otro lado. Y a pesar de la infidelidad, la misericordia de Dios siempre es más grande que su justicia. Con Él siempre hay una oportunidad de reconciliación. Esta es la grandeza de su amor por los hombres, representados aquí por el pueblo de Israel. Dirigimos ahora nuestra mirada hacia David, el menor de los hijos de la familia de Jesé, el pastor confiado en Dios, el rey más grande de Israel, el gran pecador capaz del mayor arrepentimiento. Los pequeños relieves del vargueño de la Catedral de Ciudad Rodrigo nos cuentan sintéticamente la historia de David, su victoria sobre Goliat, el gran guerrero filisteo, como rey de Israel, tocando el arpa, contemplando el baño de Betsabé, la muerte de su marido Urías y suplicando a Dios arrepentido la reconciliación con él. Una escultura de autor desconocido nos muestra a David como rey, corona y cetro, y también con el arpa, como poeta y músico, autor de tantos salmos según la antigua tradición. Pertenece al retablo mayor de la iglesia parroquial de Valderas, en León, en el que junto a su hijo Salomón flanquea la imagen central, Santa María del Azogue, como abuelos lejanos que son de quien sería hijo de Santa María. Y de la Virgen y de Jesús nos hablan los últimos cuadros y esculturas de este capítulo. Nos sorprende la escultura en bronce de la Anunciación, obra de Venancio Blanco. La Virgen acoge el mensaje del ángel que llega como una flecha desde el cielo. Alégrate, llena de gracia, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y uno recuerda a otra mujer, Eva, con la mano tendida hacia el árbol del bien y del mal. Donde allí se transmitía muerte, aquí renace la vida. Donde allí un ángel expulsaba del paraíso, aquí anuncia la llegada del mismo Hijo de Dios a la tierra, al huerto sellado del vientre de María. Donde allí se pronunciaban maldiciones, aquí se saluda a María, la bendita. Donde allí se anunciaba dolor y trabajo baldío, aquí se abre una puerta ancha a la esperanza. Esto es lo que proclama también la selección de obras de la Anunciación, como el relieve en alabastro de la iglesia de San Juan de Castrojeriz en Burgos, el grupo de Alejo de Bahía de Bolaños de Campos en Valladolid
y la tabla del maestro de Portillo de la iglesia parroquial de Fuentes de Año en Ávila. Son diversas las maneras de hacer presente el acontecimiento que cambió la historia de Adán y Eva, ratificando la voluntad de Dios de la misericordia de reconciliarnos con Él por medio de su Hijo, que ya aparece en las imágenes de la Virgen de la Buena Esperanza o de la Expectación, como la preciosa Virgen de la Esperanza de la iglesia parroquial de Allariz en Ourense, nacida de la cubia maestra de Juan de Juní en Valladolid. Sobre su seno se muestra el esplendoroso nombre de Jesús bajo la figura del Espíritu Santo. Más explícita es la imagen de la Virgen de la Esperanza de un maestro anónimo castellano. En su vientre gestante se hace visible la figura del niño Jesús. Con ella recitamos el final del Ave María. Bendito el fruto de vientre, Jesús. Si quieres disfrutar de la belleza del mar y de la naturaleza, en una tranquila y paradisíaca zona de Juan Dolio, visita los acogedores apartamentos con terminación de primera, de 1 y 2 habitaciones, completamente amueblado, situado frente al mar, con acceso directo a la playa. Cuenta con parqueo privado, piscina, jacuzzi, bar, cafetería y una terraza para tomar el sol. En los alrededores también podrás encontrar restaurantes, bares, discotecas y servicio de transporte público. Hay tiendas y comercio a solo 200 metros. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Situado en la avenida Boulevard en Juan Dolio, al este de Santo Domingo, a solo 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de las Américas. Llama ahora y comprueba. Teléfonos 809-526-1689 y el 809-526-2117. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Capítulo 3. Odie. Hoy, Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación por medio de Jesucristo. Hasta aquí nos hemos movido en los ámbitos de la evocación y la historia. Una historia singular que tiene la peculiaridad de ayudarnos a encontrar caminos de respuesta a las preguntas humanas de siempre. Hasta aquí hemos descubierto que el Dios de la Biblia es justo pero no vengativo, paciente pero no indiferente, amigo de los hombres pero no ciego a sus fechorías, sabedor de sus pecados pero misericordioso siempre, consciente de nuestras traiciones aunque abierto en todo momento a la reconciliación. Pero sobre todo, hemos descubierto que el camino del Dios de la Biblia nos conduce hasta Jesús de Nazaret, el nuevo Adán, el liberador decisivo, el Hijo de David, el Hijo de María, el Hijo de Dios. El relieve de Juan de Balmaseda de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Población de Campos, en Palencia, nos presenta a una mujer pecadora, probablemente una conocida prostituta. Entra en el banquete donde estaba Jesús, destapa un precioso frasco de buen perfume y unge los pies de Jesús, que riega con sus lágrimas y enjuga con sus cabellos. Gran escándalo. Esa mujer pecadora en casa de un fariseo y acariciando al maestro. Este se dirige al amo de su casa. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. La mujer ha descubierto el verdadero amor, ha confesado sus pecados convertidos en lágrimas y gestos de amor, y ha salido reconciliada. Delí Tejero también pintó a la pecadora del Evangelio, a quien la tradición identificó con María Magdalena. Un rostro lleno de paz tras escuchar las palabras de Jesús y unas bellas manos dispuestas a acariciar. Una mujer reconciliada consigo misma y con Dios al descubrir el verdadero amor y la fuerza del abrazo de Dios y su perdón. Otra mujer está representada en la escayola policromada de Ramón Núñez, procedente del monasterio de San Quirce y Santa Julita de Valladolid. Lleva por título La adúltera. Se refiere a la mujer que un grupo de fariseos y escribas lleva ante Jesús por haber sido pillada en flagrante adulterio, y le recuerdan que lo previsto en la ley es la condena a muerte por apedreamiento, por lapidación. ¿Qué hará el maestro Galileo? ¿Absolverla y ponerse contra Moisés?
o condenarla como hubiera hecho cualquier otro maestro de la ley. Jesús sentencia: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y fueron escabulléndose todos, empezando por los más viejos, dice no sin ironía el texto bíblico. Todos se han ido y quedan solos, el maestro y la adúltera. Jesús, con rostro severo, indaga si queda alguno que condene a la acusada. La mujer, sorprendida, mira con ternura suplicante al maestro, que posa cariñosamente la mano sobre su cabeza. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Jesús invita a la mujer sin nombre a emprender caminos nuevos, a volver a empezar, a sentirse reconciliada consigo misma y con Dios para siempre. Otro caso más, el del maestro fariseo Saulo de Tarso, nos lo hace presente el monumental óleo de Francisco Camilo, exhibido en el Museo de Segovia. La escena se apoya en el relato que de la conversión de Pablo hace el libro de los Hechos de los Apóstoles. A Pablo le salió al encuentro Cristo, aquel a quien él perseguía y con quien a causa de su modo de entender la religión y la tradición de los padres estaba enemistado. El encuentro cambió su vida, lo reconcilió con Jesucristo y fue el comienzo de una nueva andadura que le llevaría por todo el Mediterráneo hasta el corazón mismo del Imperio Romano, anunciando sin miedo el Evangelio de Jesús a judíos y paganos, hasta el punto de ganar el sobrenombre de Apóstol de los Gentiles. El paisaje de la exposición en este momento cambia totalmente. Ahora todo lo centra la figura de Jesús y en todas las ocasiones es protagonista la cruz. Son los lenguajes diversos del árbol de la cruz y del Señor crucificado, clavado al instrumento de nuestra reconciliación con Dios. El óleo del taller de Sebastiano del Piombo, conservado en la Catedral de Ciudad Rodrigo, nos muestra a Jesús abrazado a la cruz, mientras su madre nos anima a seguirlo. Jesús, para reconciliar a todos los hombres, se queda solo en el momento decisivo de enfrentarse a la muerte. Enfila así el camino del Calvario, mientras Nuestra Señora lo sigue desde lejos y nos invita a acompañar a quien se ha entregado con amor total para reconciliarnos con el Padre. Es el amor total para reconciliar a todos. Nuestro primer encuentro con el crucificado grita a los cuatro vientos la seriedad del tormento y los estragos inferidos al cuerpo de Jesús. En la obra del pintor abulense Luciano Díaz Castilla, el crucificado mira confiado al Padre, a quien ofrece el supremo sacrificio de reconciliación total. Es la imagen de la seriedad de la entrega de Jesús a la muerte para reconciliarnos. El escultor Julio López ha sabido expresar la plena humanidad de Jesús clavado en la cruz. Es un hombre verdadero y hermano nuestro quien muere en la cruz, el Hijo de Dios que nos reconcilia. Pedro Berruguete nos muestra la visión completa del Calvario en una admirable tabla que conserva el Museo Diocesano de Palencia. Están todos los principales protagonistas, el bueno y el mal ladrón con su ángel y su demonio respectivo. Un modo plástico de expresar la confianza en la reconciliación y el odio irreconciliable. María, madre en pie y dolor acompañante, sostenida por el discípulo amado, fidelidad hasta el final. María Magdalena, o el dolor incontenible que nace del amor total al Maestro. El soldado aparece impasible, ajeno al amor. Él representa claramente la peligrosa indiferencia, incapaz de reconciliación. El Calvario gótico muestra la serenidad de Cristo, en quien todo se ha cumplido. El dolor meditativo de María, que contemplaba estas cosas guardándolas en su corazón, y la presencia del testigo con el libro santo en sus manos. He aquí los tres gestos propios de la reconciliación: entrega serena y confiada de Jesús, dolor compartido de María, testimonio directo e inmediato del discípulo. El Cristo de la Agonía, o Cristo de los Marqueses de Lozoya, obra del escultor portugués Manuel Pereira, que recibe culto en la Catedral de Segovia, expresa en esta versión del crucificado la profunda serenidad de Jesús agonizante, que eleva su rostro hacia el Padre como si ya hubiese superado dolor. Es una excelente muestra del crucificado, fuente de confianza en la reconciliación.
Entre los personajes del abigarrado tríptico del Descendimiento de Ambrosius Benson, pintor flamenco que compuso diversas obras para la zona de Segovia durante el siglo XVI, puede identificarse al judío Nicodemo desclavando a Jesús, mientras desde abajo dirige la operación el dueño del sepulcro en que será enterrado, José de Arimatea. Conmueve de manera particular la imagen de María, que parece rogar que tengan cuidado con el precioso cuerpo de su hijo, no se vaya a caer y lastimar. Una bellísima forma de mostrar el extremo del amor en Jesús muerto por nosotros, y en María, que solo vive para su hijo. Las dos imágenes siguientes presentan al crucificado con todos los signos de la crucifixión, pero ya vencedor de la muerte y resucitado. Son la escultura de Cristo con la cruz de Juan Picardo de la Catedral del Burgo de Osma y el relieve de Cristo Homo Pietatis de Gil de Siloé, conservado en la Catedral de Burgos. El Cristo de Picardo muestra la paradoja de una cruz que de instrumento de suplicio se convierte en manos del resucitado en trofeo de victoria y árbol de vida. La compleja composición de Siloé nos ofrece la imagen del crucificado con todos los signos de la pasión como rey victorioso de la muerte. Ahora ya sabemos que el triunfo del crucificado es la victoria definitiva de la reconciliación entre Dios y los hombres. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. El pastor preocupado por sus ovejas, a las que conoce por su nombre y cuida con esmero, hasta el punto de buscar a la extraviada por donde hiciere falta, dejando a las demás en el aprisco. Y cuando la encuentra, vuelve con ella al hombro y convoca a los colegas y amigos para darles alegre la buena nueva de que ha encontrado a la perdida, y es necesario celebrarlo. Cristo es el hermano cercano que se preocupa de todos, pero especialmente de los que están en peligro, de los que viven alejados, de los que no encuentran el camino para llegar a Dios y a sí mismos en la vida. Él toma la iniciativa para facilitar el camino de la reconciliación con Dios y, en consecuencia, de la reconciliación entre los hombres. Por ello es comprensible que la imagen del buen pastor haya sido una de las primeras expresiones iconográficas del cristianismo, ya visible en las pinturas murales de las catacumbas romanas. Y la encontramos con frecuencia en las portezuelas de los sagrarios, como es el caso de las dos obras aquí expuestas de Alonso Fernández de Rozas y Tomás de Sierra. Una en la iglesia de San Ildefonso de Zamora, otra en la de Santa María de Fuentes de Nava en Palencia. Una alusión sin duda al banquete eucarístico y al pan santo que en el sagrario se encierra. Un mensaje semejante tiene la escultura en mármol del Buen Pastor, labrada por el escultor vasco Juan Guraya Urrutia. En este caso, representa a la perfección la vuelta del pastor, cansado y con la oveja perdida al hombro, mientras va pensando ya en comunicar la gran noticia. Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. La talla del pastor bueno de Lucas Gutiérrez, que se guarda en la iglesia de El Salvador de la Bañeza, expresa plenamente el gozo y la alegría de la oveja recobrada, del pecador reconciliado. Quizás ningún relato ha expresado con más dramatismo y hondura la total disposición de Dios para acoger la reconciliación de cada hombre con Él, como la parábola del hijo pródigo, que Jesús cuenta a la gente y a un grupo de fariseos y escribas que murmuraban de su modo de proceder diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Los dos lienzos valencianos del siglo XVII, actualmente en la Galería Marita Segovia de Madrid, muestran al padre entregando al hijo menor la parte de la fortuna familiar que le correspondía y al hijo haciendo una vida disoluta. El hijo pródigo, según recuerda el Papa San Juan Pablo II, es todo hombre hechizado por la tentación de separarse del Padre, de Dios, para vivir independientemente la propia vida, siendo su propio y único Señor, o pretendiendo serlo, porque el modo de gastar la fortuna está poniendo en claro cuáles son ahora sus señores, sus dioses, quienes le van a llevar a enfrentarse con su propia desnudez y limitación, con el espejismo del vacío que lo había fascinado. Solo deshonrado y explotado ante la pérdida de la propia dignidad como persona, piensa: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre?
y decide arrostrar todas las vergüenzas, derribar todos los orgullos y presentarse con todo el fracaso ante su padre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Su decisión es el ejemplo de todos aquellos que, habiéndose separado de Dios por el pecado, expresan el deseo de volver a la comunión con el Padre, reconciliándose con Él. Pero el momento central de la historia del hijo pródigo es sin duda la llegada a la casa paterna y su acogida sin reproches por parte del padre, que no le deja siquiera terminar la disculpa sincera que el hijo tenía preparada, sino que abre los brazos y lo acoge como el hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Estas son las escenas que representan los lienzos del pintor napolitano Giuseppe Simonelli, conservados en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Y el padre ordena sacrificar un ternero cebado para celebrar un banquete festivo por su regreso, como muestra el lienzo de la Catedral de Palencia del taller de Leandro Bassano. Y hace que le vistan de fiesta, que le calcen unas sandalias y le pongan un anillo con la firma de la casa en su dedo, como expresa la tabla de la iglesia parroquial de Valdespino de Somoza en León. El padre de la parábola ha reestablecido su dignidad a quien sigue siendo su hijo. El relato de Jesús y las obras artísticas subrayan el exceso de Dios Padre, cuya misericordia va siempre más allá de la justicia. Dios es Dios, y su misericordia es a la medida de Dios, no de la nuestra. En el cuadro de Luis Mayo titulado El hijo pródigo en Cuéllar, el pintor nos presenta el clásico cuadro de Rembrandt y una mesa bajo la cual se extienden los edificios más importantes de la villa. Cuéllar es así muestrario abierto a todos de la misericordia del Padre Dios, que ofrece una oportunidad de reconciliación a todo el que se acoja a su abrazo, sin más condición que dejarse abrazar y acoger como hijo. En la obra de Teresa Peña que contemplamos antes de salir de la iglesia, el hijo menor de la parábola es un joven marginado, que oculta su rostro avergonzado cubriéndose con las solapas del abrigo. 3 jóvenes lo reciben, extienden sus manos hacia él y le sonríen. Una misteriosa paloma parece salir volando de entre sus manos. Ciertamente, cada vez que entre nosotros dejamos soplar el viento del Espíritu y abrimos al otro brazos y corazón, nos reconciliamos con él y somos acogidos en los brazos del Padre. Si quieres disfrutar de la belleza del mar y de la naturaleza, en una tranquila y paradisíaca zona de Juan Dolio, visita los acogedores apartamentos con terminación de primera, de 1 y 2 habitaciones, completamente amueblado, situado frente al mar, con acceso directo a la playa. Cuenta con parqueo privado, piscina, jacuzzi, bar, cafetería y una terraza para tomar el sol. En los alrededores también podrás encontrar restaurantes, bares, discotecas y servicio de transporte público. Hay tiendas y comercio a solo 200 metros. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Situado en la avenida Boulevard en Juan Dolio, al este de Santo Domingo, a solo 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de las Américas. Llama ahora y comprueba. Teléfonos 809-526-1689 y el 809-526-2117. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Si quieres aprender a tocar la flauta dulce, busca el libro Manual de Teoría y Práctica de la Flauta Dulce de Ana Núñez. El libro más completo en el área, las notas musicales, digitación musical y muchas más técnicas para este instrumento. Para pedidos, llama al 809-412-5588. Manual de Teoría y Práctica de Flauta Dulce. Capítulo 4. Semper. Siempre. El ministerio de reconciliación encomendado por Dios a la Iglesia. El templo de San Esteban se construyó al lado y fuera de los muros de la antigua ciudadela de Cuéllar y fue sede de la Cofradía de la Cruz de los Caballeros Hijosdalgo,
lo que explica que albergue interesantes enterramientos en su presbiterio. Es la tercera etapa de nuestra visita a la exposición Reconciliare. Cuanto hemos visto en los capítulos anteriores se hace ahora concreto y palpable en la vida de las personas, especialmente de las comunidades cristianas. ¿Cómo experimenta y vive el cristiano de a pie la reconciliación con Dios y con los demás de manera concreta? A esta pregunta responde la última sección de la muestra. El apóstol Pablo afirma que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Jesús hace visible y palpable la misericordia de un Dios que es Padre, cuya misericordia y oferta de reconciliación no tiene límites. Y después de la resurrección, entrega a sus apóstoles la fuerza del Espíritu Santo que hace posible el perdón. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Desde entonces, la Iglesia cumple el mandato de Jesús perdonando los pecados. Lo hace mediante el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. La pintura inacabada de Raimundo de Madrazo presenta una sencilla y habitual escena en la iglesia romana de Santa María de la Pace. Una anciana confesándose ante un sacerdote, mientras otra mujer joven está sentada en un banco. La pintura nos muestra una de las formas de llevarse a cabo el sacramento de la reconciliación, que se practicó de muchos y diferentes modos a lo largo de la historia. Esperando que hayan disfrutado de esa segunda parte de esta exposición que estuvo interesantísima. En próximo programa les estaremos llevando nuestra tercera parte. Buenas tardes y buen fin de semana.